Hola a todos, pertenecemos a la carrera de Economía de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Somos el grupo número 7 y en la siguiente exposición hablaremos de la geopolítica. ¿Sabías que el 80% del petróleo mundial depende de solo 5 puntos geográficos? ¿O que las montañas y ríos se han decidido guerras por siglos? Aquí un dato muy importante. En el 2024, el 60% de los conflictos armados tuvieron un origen territorial o por recursos naturales. La geopolítica es una disciplina que estudia cómo la geografía y los factores geográficos influyen en la política y en las relaciones internacionales. Esto significa que analiza cómo son las características de la ubicación de un país, sus fronteras, los recursos naturales, climas y demografía. También esto puede afectar a las decisiones y acciones de gobiernos y acciones políticas. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar en esta parte de la exposición sobre las nociones generales. Dentro de las mismas tenemos dos dimensiones de geopolítica, que es el estudio del territorio y el poder. El territorio, espacio donde se ejerce la soberanía de un Estado. Su importancia radica en la capacidad de controlar recursos, rutas de comercio y población. El poder, se centra en el estudio y su distribución en el ámbito global, incluyendo dinámicas entre potencias y actores no estatales. Hola, buenas tardes. Les voy a hablar acerca de la importancia de la geopolítica. Permite analizar y comprender conflictos internacionales, estrategias de seguridad y cooperación entre naciones. Facilita el entendimiento de la política exterior y de las decisiones estratégicas de los estados. Definiciones y finalidades. Existen múltiples definiciones de geopolítica, pero en esencia se trata del estudio de las interacciones entre el espacio y los actores políticos y cómo estas interacciones determinan las relaciones de poder. Así tenemos a varios autores claves. Clark Rittler define la geopolítica como la ciencia que estudia los aspectos morales y materiales del mundo, considerando la geografía como la ciencia del globo viviente. Johann Rudolph la define como la ciencia que concibe al Estado como un organismo geográfico. Clark Clausewitz la describe como la base científica del arte, de la actuación política, de la lucha por el espacio vital. Alberto Escalón la define como la ciencia y el arte de la aplicación del conocimiento de los factores geográficos, políticos e históricos para el dominio político del espacio. La diversidad de definiciones refleja la complejidad de la geopolítica. Los enfoques pueden variar desde la consideración de la geografía como un factor determinante de la política, hasta visiones críticas que cuestionan la objetividad del conocimiento geopolítico. Ejemplo, la geopolítica del petróleo en el Medio Oriente es un caso ejemplar donde se pueden observar conflictos de intereses entre diferentes naciones y corporaciones influenciados por la ubicación geográfica de los recursos naturales. Finalidades de la geopolítica. Desarrollar y evaluar, probar y orientar, apoyando planificaciones estratégicas. La geopolítica como disciplina es un conjunto de conocimientos, métodos de investigación con validación objetiva. Esta tiene relación con diferentes ciencias, como es la geografía, sociología, ciencias económicas, historia, filosofía, ciencias militares y estrategia. Hola, ¿qué tal? También es muy importante hablar sobre otro de los temas que conlleva geopolítica y espacio. La geopolítica, cabe recalcar, es una disciplina que como tal estudia la geografía, influye también en las decisiones políticas, económicas y militares de los países. Por ejemplo, la ubicación de un país, sus fronteras, sus recursos naturales o sus rutas comerciales. Esto puede ayudarle tanto a tener más poder o de la misma manera causar conflictos. Cuando hablamos de espacio geopolítico, no solo nos referimos al territorio físico, sino también a lugares estratégicos como mares, zonas petroleras o de la misma manera pasos fronterizos. Este tema como tal sí es muy importante porque nos permite tanto entender por qué ocurren algunas guerras. También puede ser por qué ocurren las alianzas o también las disputas entre países. Para que me puedan entender mejor,
Por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania o las extensiones en el mar de China tienen que ver mucho con el control de espacio. Como conclusión al tema, sí es muy importante entender que la geopolítica y el espacio son claves muy importantes para comprender cómo funciona el poder del mundo y cómo los países protegen, en este caso podría ser sus propios intereses. Actualidad de la geopolítica. Hablar de geopolítica actual implica entender cómo han cambiado las relaciones de poder en un mundo cada vez más interconectado. Hoy vivimos en una sociedad de la información, donde las tecnologías de la comunicación han transformado la economía, la política y la forma en que los estados toman decisiones. La información es ahora un recurso estratégico. Con el cambio de siglo, el panorama global se modificó. Cayó la Unión Soviética y surgieron nuevas potencias como China y se debilitó el dominio exclusivo de Estados Unidos. Además de enfrentarnos a amenazas globales como el cambio climático, el terrorismo y el crimen organizado, que solo pueden resolverse mediante cooperación internacional. En este contexto, se critica la geopolítica tradicional por simplificar los conflictos y no reflejar la complejidad del mundo actual. Desde la geopolítica crítica, se propone analizar cómo el poder se construye a través de narrativas y discursos. También hay que considerar el papel de los actores no estatales, como corporaciones tecnológicas y organismos multilaterales, que hoy influye tanto o más que algunos gobiernos. Por ejemplo, la organización como la ONU o el FMI, que participan activamente en conflictos, negociaciones y políticas económicas que afectan a países enteros. En conclusión, la geopolítica actual va más allá de las fronteras. Se trata de ideas, tecnología y desafíos comunes. La geopolítica en el Ecuador se define como el destino de la influencia en la situación geográfica y los recursos naturales en las relaciones políticas y estratégicas del país. La importancia de la geografía en Ecuador es fundamental, dado a su acceso estratégico en el Océano Pacífico y la riqueza de los recursos naturales. Comprender estas dinámicas ayuda a anticipar y a mejorar conflictos, tanto regionales como globales. Actualmente, Ecuador tiene desafíos como la inestabilidad política interna, la competencia por recursos y la presión por recursos extranjeros. La seguridad marítima, incluyendo la pesca ilegal y el tráfico de drogas. El fortalecimiento de la seguridad y vigilancia marítima es crucial para el país. Estos factores complican la navegación al país. Una estrategia importante para mejorar es establecer acuerdos, fortaleciendo su posición internacional y reducir vulnerabilidades. Esto mediante negociaciones directas con otros países y la participación activa en organizaciones activas como la ONU o la OMC. Ecuador tiene la oportunidad de fortalecer su comercio, la biodiversidad y los recursos naturales representan un potencial significativo para desarrollar políticas sostenibles que traigan inversión extranjera. La oportunidad de Ecuador es el desarrollo que puedan potenciar su posición en el continente y a nivel global. Influencias políticas y factores geográficos. Los factores geográficos condicionan el comportamiento de los países en el escenario internacional, como son la ubicación geográfica, que nos muestra el acceso a rutas comerciales y tienen ventajas estratégicas, más como por ejemplo son canales para otros países. En los recursos naturales también tenemos como el petróleo, el gas, el agua, los minerales que pueden convertirse necesarios para sostener a un país, también como el clima y el relieve, que son las condiciones naturales que podrían influir en la agricultura, en las defensas de la población y el transporte. El acceso a mares y océanos define también el poder marítimo, como también lo que es el comercio por la vía marítima en diferentes países, las fronteras y territorios, que son extensiones territoriales con límites fronterizos que afectan
tanto con el comercio como las relaciones vecinas. En las influencias políticas, en la geopolítica, habla sobre que provienen de decisiones internas y relaciones externas de los estados e incluyen sistemas de gobierno que son como las democracias, dictaduras o regímenes que pueden tomar estrategias de distintos países. En el poder militar y diplomático es la capacidad de las defensas y negociación hasta en un equilibrio, cierto equilibrio de una región o global. En las políticas exteriores son las alianzas, las posturas ideológicas, los tratados. Esto influye en el posicionamiento internacional. En los intereses nacionales es la seguridad, la expansión territorial, el control de recursos e influencias ideológicas, ya también como acciones geopolíticas. En la estabilidad interna también vemos lo que es el conflictos internos, como son las guerras civiles, las protestas sociales, entre otros. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.